Gracias, José Luis. Gracias a la Z, todos los radioescuchas. Este es un año que el liderazgo político debe repensar su forma de actuar. Un año atípico. Estamos viendo cómo de manera irresponsable se sigue una guerra política, una guerrilla, como si estuviéramos en campaña política todavía. Permanente. Como si nos pasara el 5 de julio. Una guerra de tendencias en Twitter, la república del Twitter. O sea, dirigir por Twitter, hacer juicios, quién es inmoral, amoral, quién es ladrón, quién roba. Y si yo gano las tendencias fabricadas, la mayoría, tanto del lado de la oposición como muchas veces del PRM, se fabrican tendencias y la gente cree que con eso gana un pleito y que traza políticas públicas. Eso es parte de la llante y de la campaña política que debe quedar atrás en estos momentos. Estos no son tiempos de convocar, mucho menos aglomeraciones de personas en supuestas marchas. Ya vemos cómo ha fracasado 2 convocatorias que hubo el año pasado ahí a la Plaza de la Bandera, extemporáneas, además de aglomerar personas. Este es el momento de unificar el liderazgo cuando en un año estamos hablando de que tiene que haber un pacto fiscal. Ese pacto y una reforma fiscal para aplicarse en el 2022. O sea, discutirla durante todo este año. Y para eso tiene que haber la madurez política y debe de sentarse todos los sectores a ver cómo cada quien se puede sacrificar, porque no es que me quiten a mí, me hagan exenciones porque este es un año de pandemia y que el año que viene es de la verdadera recuperación. Todos tenemos que sacrificarnos, todos tenemos que pagar un precio, porque no se puede sustentar 2, 3 años consecutivos en base a préstamos. Hay que buscar la forma de que se genere los ingresos y que se reactive la economía, pero también sacrificando un poco, sobre todo los sectores que han sido más beneficiados en esta pandemia. Un año que también hay que hablar de un pacto eléctrico. Pacto eléctrico que va de la mano con ese pacto fiscal y reforma fiscal que se debe emitir. Cuando se ha perdido, 40,000 millones se han caído en los ingresos, fruto de esta pandemia. Entonces aquí hay que pensar más allá de una guerrilla, de una pose política. Y felicito el llamado que hace precisamente un ex embajador en Estados Unidos, como José Tomás Pérez, miembro del comité político del PLD, está llamando a la oposición y el gobierno. Necesitan darse una tregua política para ver cómo salimos airosos de esta calamidad que nos erosiona las fuerzas y mantiene al mundo de rodillas. Muy acertado ese tuit y que va en el sentido de nuestro reclamo de José Tomás Pérez, cuando de parte y parte debe haber bonomía, deben haber la apertura, sobre todo el gobierno, que es que tiene que gerenciar esta crisis, de abrir las puertas y las ventanas del Palacio Nacional para recibir a todos los sectores. Aquí estaba en sector de restaurantes haciendo sus reclamos. Tienen que recibirlo. Es un sector bien golpeado y que tiene unos 50,000 empleos directos que, según ellos han hablado, no se le ha dado la participación para esas medidas. Y tenemos que tener la conciencia de que hay que preservar ese renacer de la economía que se venía dando el año pasado con esa apertura que hubo de todos los sectores que estaban abiertos. Ya la economía venía en algunos aspectos respirando. Se habían aumentado, por ejemplo, las recaudaciones aduanales en más de 400 millones, superando en noviembre del año pasado más de 13,915 millones de ingresos. También las recaudaciones en la Dirección General de Impuestos Internos. Y eso hay que preservarlo, buscar la manera de que en este mismo mes se pueda de nuevo respirar la economía, pero para eso tienen que bajar la tensión política y tiene que haber el debido entendimiento. Yo hacía también una sugerencia de que para reactivar la economía es importante que haya conciencia sobre la vacuna. El gobierno debe iniciar desde ya una campaña de educación y de orientando sobre la efectividad de la vacuna para que la gente tenga, desde que lleguen aquí en 1 o 2 meses o 3, la gente vaya y se la ponga confianza. Porque a medida de que se bloquea el virus, se puede reactivar un sector tan importante como el turismo. Por eso agrego a esa propuesta que se incluya en la primera línea de los vacunados al personal de los hoteles, al personal turístico, guías, personal de hotelería, personal también de animación. Todo el sector turístico debe ir de la mano integrado a esa primera línea de vacunación con el sector médico y el sector vulnerable de los adultos mayores.
porque es la forma, es la chimenea. Hablamos de la chimenea, vamos a incluir también a ese personal del turismo, que es la primera puerta que tiene que abrirle a la economía a partir de este año. Para eso se requiere también del apoyo de la población, pero un gobierno que tiene que ser proactivo a nivel de la conciencia para que la gente asuma. Sobre el aspecto de los programas sociales, aquí se hablaba hablaba Gloria Reyes, que es la directora de Prosoli, de que hay 250,000 familias que tienen, señores, más de 10 años ya recibiendo ayuda del gobierno y que esa gente no tiene movilidad, no tiene un emprendedurismo, no tiene una formación que le permita salir de esas dádivas, que son ayudas sociales condicionadas, pero en el fondo es asistencialismo, que es criticado muchas veces por el paternalismo del Estado, pero que hacer una república como venimos, bananera, necesitamos ayudar con una pobreza extrema y pobreza intermedia. Tenemos que ayudar a esa clase. Pero hay ya 10 años usted recibiendo y no tener un negocio, no poner una forma, no heredarle más que una tarjetita a un hijo. O sea, ¿quién va a heredar la ayuda social cuando se muera esa familia? El cabeza de familia, el hijo. El hijo es que va a heredar una ayuda social, entonces el hijo no va a llegar a un grado de escolaridad hasta dónde. Va a emprender hasta dónde. Lo van a orientar en la formación como plomero, electricista, como chef. Eso es a lo que tiene que abocarse los programas sociales, hacia la formación y enseñar a pescar a la gente en vez de siempre darle pescados. El proverbio chino que tanto se menciona. Ojalá que sea cierto, que se dé esa propuesta que tiene el programa social del gobierno de encauzarse hacia la formación, hacia los emprendedores, fomentar la iniciativa y sacar verdaderamente de la pobreza, porque sacar de la pobreza no es mantenerte esos 10 años sustentándote la comida, el gas y una cervecita por ahí en los colmados, en los supermercados medianos, y a partir de ahí entonces ¿cuándo es que tú vas a superarte y vas a salir de ese cordón de la pobreza extrema? Así que valoramos, hacemos el llamado a que la clase política primero se deponga esas actitudes que tiene de campaña y de revanchismo político permanente en un momento en que este es un año crucial para la reforma fiscal, el pacto fiscal, reforma eléctrica y además el consenso que se necesita para otras reformas institucionales que el país está esperando.